Bueno, bienvenidos a este análisis de un fenómeno psicológico que es, a la vez, fascinante y bastante escalofriante. Hablamos de una auténtica epidemia silenciosa que está paralizando la mente moderna a plena luz del día. Y ojo, no nos referimos al típico estrés del día a día, ¿qué va? Hablamos de un proceso neurológico tan profundo que transforma a personas perfectamente funcionales en, literal, estatuas de piedra. Vamos a desgranarlo. Fijaos bien en la crudeza de esta confesión real, porque es un golpe de realidad tremendo. Hacer todo bien, cumplir meticulosamente con cada expectativa externa, y de repente darte cuenta de que no hay nada por dentro. Un vacío total. Es como vivir en una prisión invisible donde uno se convierte en una pieza de mármol que solo cobra vida si alguien más la está mirando. Pero claro, la gran pregunta es cómo se llega a semejante nivel de petrificación mental. A ver, para entenderlo de verdad, vamos a basar todo este desglose en pura experiencia clínica de campo. Nada de teorías de salón. Todo proviene del laboratorio Humanizando con Amor, bajo la dirección de la psicóloga clínica experimental Rosy Vera. Lo que haremos será sumergirnos en un story time clínico. Por supuesto, por ética profesional, la historia y los nombres han sido readaptados para proteger la identidad del paciente. Pero la esencia estructural es 100% real. Y resaltar esto es vital, porque nos va a permitir ver la diferencia abismal entre hacer un simple análisis conductual de manual y aplicar un proceso terapéutico real, dinámico y totalmente ajustado a la urgencia vital de la persona. Y así entramos en el expediente 04X, o como lo llamaremos aquí, el caso Medusa. Imaginemos a Valeria, una chica de 19 años, brillante, superfuncional, pero totalmente consumida por las métricas de aprobación social. Se pasó años moldeando su personalidad, sus gustos, hasta lo que comía, solo para encajar al milímetro en una fraternidad universitaria. Y cuando llega la noche en que por fin la aceptan, el clímax absoluto de la validación externa, siente euforia en absoluto. Siente un terror paralizante. Se mira al espejo y ve a un maniquí. Se queda literalmente congelada. Lo más alucinante de esto es que esa petrificación no era solo una metáfora o una actitud mental. Su búsqueda implacable de validación construyó una presión biológica de carne y hueso. Llegó a la clínica con un golpeteo rítmico en el pie, clarísima señal de un sistema nervioso simpático colapsado por la ansiedad. Sufría dolores de cabeza punzantes, dermatitis nerviosa, insomnio severo y una anedonia brutal. Básicamente, la incapacidad total de sentir placer. Su biología, inundada de cortisol y sufriendo caídas de dopamina en picado, estaba rechazando a gritos el software que la sociedad le había instalado. Vale, pero para entender cómo se hackea la biología de esa manera, tenemos que ver los planos de esta trampa que vienen de serie en nuestra propia evolución. El ser humano nace biológicamente inmaduro, totalmente indefenso. Y esa dependencia extrema crea lo que en psicología profunda llamamos la falta fundamental. Necesitamos mirarnos en un espejo externo, en el gran otro, que puede ser la madre al principio o la sociedad y el algoritmo después, para saber quiénes narices somos. Y esto graba a fuego un terror primitivo en el cerebro, la idea de que si la tribu nos exilia, nos morimos. Así que a menudo preferimos traicionarnos a nosotros mismos antes que enfrentarnos al pánico del rechazo. Y de ese miedo cerval nace precisamente el deseo mimético. ¿Qué significa esto? Pues que acabamos queriendo cosas no porque nos gusten de verdad o tengan valor intrínseco, sino porque el gran otro las desea. Valeria no quería realmente esa estética o esa fraternidad por convicción, las quería porque era lo que había que querer. Al final, la sociedad se vuelve un inmenso teatro de espejos donde todos nos copiamos, compitiendo a muerte por una validación vacía. Nos convertimos en maniquís perfectamente adaptados, sí, pero totalmente desprovistos de alma. Y claro, aquí viene la clave de todo el asunto. ¿Cómo salimos de ahí? Si nos quedamos en un análisis puro y duro, conductual o psicoanalítico, le damos a la persona un mapa forense precioso de su trauma. Entiende su prisión a la perfección, pero se queda en el diván paralizada mirando los barrotes. Por eso, el enfoque del laboratorio de Rosy Vera da un paso vital al integrar la terapia de aceptación y compromiso, la famosa ACT. Esto no es solo un mapa, es un martillo funcional para que el paciente reviente los muros de esa prisión en tiempo real desde el minuto 1. Pasemos a la fase de tratamiento, el protocolo de extracción, rompiendo la piedra y reclamando la mente. El primer paso activo es la defusión cognitiva. El sistema nos controla cuando nos creemos por completo esos pensamientos tóxicos tipo «soy un fracaso», lo que llamamos un significante viciado. Pues bien, en lugar de pelearnos con la mente, usamos la técnica del noticiero del gran otro. Consiste en tratar esa voz machacona y ansiosa como si fuera un presentador de noticias patrocinado por la sociedad. Al tratarlo como un simple ruido de fondo en lugar de una verdad absoluta, la amígdala dice vale, falsa alarma, y apaga las alarmas de pánico al instante. Y cuando apagas esa alarma
ilustramos de maravilla el segundo paso, el anclaje diencefálico. La locura actual nos tiene desconectados del cuerpo, viviendo siempre en un futuro catastrófico de redes sociales. Mediante una técnica de 5 puntos sensoriales, identificar cosas concretas que se ven, se tocan, se huelen y se sienten físicamente, forzamos al sistema nervioso simpático a frenar y damos paso al parasimpático, que es el modo de descanso y digestión. Es información sensorial cruda que apaga la agotadora simulación mental de la horda social de golpe y empieza a descalcificar la intuición. Con el incendio químico ya controlado, la terapia nos lanza un concepto revelador: aprender a separar el clima del cielo. Pensadlo así. Las tormentas de ansiedad, la presión por encajar, el subidón efímero de dopamina por un puñado de likes, todo eso es el clima. Viene y va. Pero detrás de todo ese ruido siempre está el yo observador, inmenso, soberano e intacto. Ese es el cielo. Cuando conectas con eso, la sensación de vacío desaparece, porque te das cuenta de que la opinión ajena puede criticar la película, pero jamás puede manchar la pantalla donde se proyecta. Luego toca soltar por fin esos deseos miméticos. Usando un simbolismo clásico, la sociedad nos pide ser Caín, sacrificar nuestra autenticidad más pura para obtener unos aplausos de fuera. Valeria había sacrificado su salud por dietas extremas y aparentar. Pero el objetivo aquí es rescatar a Abel, nuestros valores reales. En su caso, descubrimos que lo que amaba en secreto era la ilustración botánica y el silencio, cosas inaceptables para su entorno. Reconectar con esto no es buscar una meta vacía, es recuperar una brújula vital. Pero ojo, que entender esto solo de manera intelectual no sirve de mucho. La biología necesita pruebas concluyentes. Para solidificar el proceso neurológicamente, la terapia exige lo que llamamos un acto de herejía, una acción comprometida. Para Valeria fue salir sin dar explicaciones de su exclusivísimo grupo de WhatsApp e irse sola a una clase de botánica. Al actuar en contra del sistema y ver que no moría rechazada como le pronosticaba su cerebro primitivo, creó nuevas rutas neuronales. Le demostró a su biología que las reglas de la horda ya no mandaban en su vida. Una revolución total. Todo este proceso resume perfectamente la elegancia de unir el objetivo profundo del psicoanálisis con esa herramienta práctica de ACT, resultando en un cambio biológico concreto. Desde usar la defusión para desactivar la amígdala hasta la acción comprometida para generar neuroplasticidad real e instalar nuestra propia ley interna. Es la demostración palpable de que la recuperación psicológica no es magia, es un trabajo de ingeniería clínica meticuloso y estructurado. Y para cerrar esta exploración, dejemos una idea rebotando. El sistema no se va a esfumar, va a seguir ahí, sugiriendo sutilmente que no somos suficientes. La verdadera soberanía mental no consiste en vivir sin ruido, sino en tener el poder absoluto de cambiar de canal cuando el noticiero del pánico empiece a emitir. Así que, ante cada pequeña decisión que da forma a la realidad diaria, valdría la pena preguntarse: ¿vivimos una vida propia o solo estamos leyendo a la perfección el guión del gran otro?